Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si estáis aquí por primera vez, yo soy Alda y si ya habéis visto más de mis vídeos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo que me habéis pedido bastante, sobre todo por Instagram, en los últimos posts que puse sobre ideas para vídeos de YouTube y cosas así. Y he decidido hacer como una recopilación de las cosas que me parece importante mencionar sobre mi carrera, sobre lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me está yendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para la gente que pueda tener dudas o que pueda en un futuro querer estudiar lo mismo que estoy estudiando yo. A propósito, eso de ahí es mi maleta, que tengo que deshacer la maleta aún. Así que ignoradlo, ¿vale? Porque estaba como en proceso de organizarlo todo y deshacer mi maleta y todas estas cosas cuando recordé lo del vídeo y me puse a grabar porque sinceramente me apetecía bastante. Así que, bueno, a olvidar eso. Bueno, antes de nada, para aquellos que no lo sepáis, yo estoy estudiando el primer año del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en Madrid, en la Carlos III. Y la verdad es que Políticas era un complemento a Derecho y no al revés. Es decir, mi idea siempre fue estudiar Derecho y siempre busqué alguna carrera con la que complementarlo para poder orientar un poco aquello a lo que me quiero dedicar, y pensé que Políticas podría ser una buena opción. Así que finalmente decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas y no Derecho a secas. Y los dobles grados son normalmente 5 años. Sí, son 5 años y nada, lo que tú haces es hacer una serie de asignaturas de una de las carreras y otra de otras de las carreras para conseguir un número de créditos en cada una de ellas y finalmente conseguir los 2 grados a la vez en un periodo muchísimo más corto que el que necesitarías para sacarlas por separado, obviamente. Y bueno, la verdad es que mi primera impresión ahora, ya casi acabando lo que quedarán 2 meses de carrera, es que estoy bastante contenta con la carrera y con las asignaturas en general, el ambiente y la universidad a la que decidí ir, porque la verdad estuve decidiéndome entre distintas universidades madrileñas y acabé por escoger la Carlos III. Una de las primeras cosas que se me vienen a la mente que no me gustan demasiado, o sea, no es que no me guste, pero es que lo preferiría de otra forma, es que al final, porque son 2 carreras bastante parecidas o bastante, no parecidas pero relacionadas, acabamos dando cosas parecidas en las materias de cada una de las carreras. Y por parecidas me refiero a que acabamos repitiendo lo mismo, es decir, dando lo mismo, pero igual desde una perspectiva un poco diferente o cambiando un poco los términos. Y eso nos pasó sobre todo en el cuatrimestre anterior, con las 2 asignaturas introductorias a la carrera, que eran Fundamentos de las Ciencias Políticas y Teoría del Derecho, que lo que nos ocurrió en estas asignaturas es que hubo algunos temas o algunas partes de los temas que los dimos en las 2 asignaturas, y eso de alguna manera muestra que sí que hay una gran relación obviamente entre ciencias políticas y derecho. Otra cosa que no me gusta es que el primer año, bueno, es una cosa buena, pero a mí no me gusta porque estoy muy segura de lo que quiero estudiar, es decir, yo no pienso en cambiarme de carrera en segundo, ni se me ocurrió por ahora cambiarme de carrera en segundo. Entonces, una cosa que me chirría un poco o que me molesta es las asignaturas que hay en primero, que son iguales para todos los alumnos de la Carlos y que te sirven para cambiar de carrera en segundo año y tener ya algunos créditos que son válidos en todas las carreras, como por ejemplo TOE o TUI, y bueno, sé que hay más de estas asignaturas. Y no me gustan pues porque sentí que en algunas ocasiones en esas asignaturas perdí un poco el tiempo porque no veía que el contenido me fuese tan práctico como yo pensaba. Por ejemplo, no sé en otras carreras, pero teníamos una asignatura que nos enseñaba fundamentalmente cuestiones sobre citar, hacer referencias de los textos y todas estas cosas. Obviamente muchísimo más, pero eso era lo que más nos importaba a nosotros para los futuros trabajos. Y era algo que también nos estaban enseñando en otra asignatura, que es metodología de las ciencias sociales. Entonces yo vi ahí como que la asignatura no era tan útil como podría ser para otras carreras, porque ya teníamos otra asignatura que nos estuviese enseñando esas cosas. Una cosa que sin embargo sí que me gusta mucho de la carrera, hasta donde he visto, es el temario que se está dando en ciencia política y en derecho, porque yo la verdad me imaginaba, por todo lo que te vienen diciendo, que derecho es una carrera muy tostón, es algo que se escucha como siempre, que es una carrera de mucho de memorizar y chapar y bla bla bla, y no voy a decir que no, es decir, no voy a decir que la carrera sea súper práctica, que sea la carrera más práctica de la historia, porque obviamente no, ni que no tengas mucho que memorizar, porque ahora literalmente estamos con la constitución constitucional.
obviamente. Y la verdad es que sí que noto que, oye, pues que tengo como la presión de tener que ir aprendiéndome ya bastantes artículos y cosas así de la Constitución, pero no es tan teórica como a mí me la habían vendido. Es decir, hay alguna parte práctica y la verdad es que la parte práctica que tenemos me gusta mucho porque me parece útil para nuestro aprendizaje, es decir, hace que lo que tengamos que memorizar sea mucho más útil porque ya estamos poniéndolo en práctica y viendo que no es totalmente inútil. También me pasa bastante lo mismo con política, me está gustando mucho el contenido que en general estoy dando en política porque la verdad yo no sabía qué esperarme y a mí me gusta la política, pero veo que en mi clase hay gente súper apasionada, que sabe un montón y que tiene ya muy memorizada un montón de acontecimientos históricos, bueno, de la historia de la política y sabe muchísimo sobre conceptos muy importantes y yo la verdad estaba un poco perdida, que era algo que me esperaba porque al final yo no tenía política como una primera opción como tal. Entonces yo creo que es importante que os diga que si vais a ir a la universidad y vais a estudiar ciencias políticas, que si veis que vuestros compañeros están muy adelantados, que tampoco os preocupéis, porque al final vosotros también sabéis bastante, solo que a veces no sois conscientes de lo que ya sabéis, porque lo dais por hecho que todo el mundo sabía esas cosas. Y yo creo que es importante que tengáis en cuenta que todos vamos a la universidad para aprender y que obviamente está muy bien que ya hayáis leído alguno de los autores que se van a dar, que ya sepáis muchos de los conceptos que se van a explicar, pero al final todos estamos allí para aprender, porque si todos supiésemos ya todo, no valdría ni siquiera la pena ir a la universidad, sería una pérdida de tiempo. Así que tener en cuenta que no estáis tan atrás como creéis, y es una cosa que sí que me dice mucha gente que le da un poco de miedo. Y otra cosa que también me gusta es que en la medida de lo posible, es decir, yo hasta donde he visto, porque algunos alumnos de cursos más avanzados me dicen otras cosas, pero se analiza todo y se estudia todo de una forma muy objetiva, que a mí es algo que me gusta, porque yo creo que nadie debería meterse en una carrera buscando que los profesores o que la materia de alguna manera refuerce sus opiniones políticas, en una carrera como política, quiero decir, como ciencias políticas. Es decir, tú vas allí a aprender conceptos y a aprender otras cosas que no son ideología o distintas ideologías, pero nadie va a ir allí y va a decirte si lo que tú piensas está bien. O sea, el mundo es como tú lo crees y las ideologías deberían ser como tú las ves y la única idea y verdad posible es la que tú tienes. No, yo creo que está muy bien y mucha gente me dice que tiene como presión o miedo por ir a la universidad estudiando políticas y que los profesores sean contrarios a su ideología o que los profesores sean tal, y yo creo que en ese sentido los profesores, hasta donde yo he visto, son todos bastante objetivos y todos dan las asignaturas de una forma muy objetiva sin meterse en el campo de qué es lo que ellos piensan o su ideología propia. Y eso simplemente lo digo porque muchísima gente me dijo esto de tengo miedo de que la carrera esté muy ideologizada o tengo miedo de que los profesores muestren mucho su opinión política o que no puedo hacer la carrera por la opinión política que tengo. No, es una carrera abierta obviamente para todo el mundo donde tienen lugar personas de distintas ideologías, y yo creo que una cosa muy buena de la carrera es que como todos tenemos eso en mente, ya que vamos a encontrar personas con un pensamiento muy distinto, hay un mejor ambiente entre las personas de un pensamiento muy contrario, porque todos sabemos que eso iba a pasar, todos sabemos que nadie tiene que opinar como nosotros, y además yo creo que las asignaturas de esta carrera se hace mucho hincapié en eso de la pluralidad y de que no existe una única verdad, es decir, que cada persona puede entender las distintas realidades de distintas maneras, y eso nos ayuda un poco a ser muchísimo más tolerantes con la gente de nuestro alrededor que puede tener opiniones totalmente contrarias a las nuestras. Luego también es cierto que al final, aunque dijera que la mayor parte de los profesores son bastante objetivos, siempre te vas a encontrar con un profesor más ideológico que otro, que al final, oye, la libertad de cátedra está bien, pero sí que habrá momentos donde tú te sientas un poco atacado, ¿no? Pero sí que te sientas un poco molesto por lo que te puede decir un profesor, ya más al terreno de lo personal, en cuanto a debates o ideas o cosas así. Y a mí me tiene pasado, sobre todo con un profesor, que obviamente no voy a decir nombres ni nada, ni qué asignatura me da, pero sí que hay muchísima gente que ya dejó de ir a la clase, y a mí no me gusta hacer esas cosas porque en las asignaturas que me interesan pues intento ir siempre a las clases, pero sí que va a haber esas veces donde te vas a sentir un poco pues atacada por lo que te puede decir un profesor. Esto os va a pasar varias veces, que vais a tener experiencias así en algunas ocasiones. Y hablando de eso, otra cosa que me gusta mucho de la carrera, tanto del lado de derecho como del lado de política, es que en muchas ocasiones te hacen defender cosas que
tú no crees realmente para ponerte en otra perspectiva o te hacen abrir debates que la verdad son bastante tensos o bastante críticos o, bueno, ya me entendéis, no me sale ahora la palabra, igual la dejo por ahí. Y yo creo que eso está bastante bien, es decir, desde el momento en el que tuve que defender la postura de que las mujeres ni siquiera tenían que tener el derecho a voto, yo creo que ya a estas alturas estoy mentalmente preparada para todo, porque madre mía, así que yo creo que esto está bien porque al final hace que las personas tengan que ir más allá de sus argumentos y sean capaces de desarrollar argumentos contrarios a los que ellos mismos piensan. Y esto es importante porque te ayuda de alguna manera a poner trabas a tu propio pensamiento, es decir, a tratar de ver si tu pensamiento es erróneo o es correcto, si podrías mejorarlo, poniéndote tú mismo trabas a lo que tú crees. Y esto a mí me parece una forma muy importante y muy propia del pensamiento crítico. Además, también quería decir que si os vais a meter en Derecho y Ciencias Políticas, sed conscientes de que vais a tener que leer un montón. Vais a tener que leer una barbaridad de cosas, porque yo lo que llevo de carrera, en comparación con otras carreras que están haciendo amigos míos, con los que hablo y así, se lee mucho sobre todo, yo diría, en ciencias políticas, porque en las asignaturas que he tenido hasta ahora, prácticamente nos mandan una lectura semanal de cualquier cosa, bueno, de cualquier cosa no. Por ejemplo, yo ahora estoy teniendo teoría política, teoría política y del pensamiento. Entonces estamos dando el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces cada semana tenemos que leer un poco de distintos autores y eso es importante porque al final es lo que pasa en asignaturas como literatura universal o como literatura española o literatura gallega, por ejemplo, que es la experiencia que yo muchas veces tuve, que no vale de nada enseñar algo si tú no estás mostrando a esa persona lo que estás enseñando, no vale de nada hablar a la gente de la generación del 27 si no le pones a leer a la generación del 27. Y yo creo que con esto es un poco lo mismo. Se pueden decir las características del liberalismo, se pueden decir las características del conservadurismo, pero es mucho mejor que las personas lo aprendan por sí mismos, leyendo a los autores que en un primer momento lo expresaron o determinaron estas características, o los padres de los distintos movimientos. Así que me parece algo fundamental que tengáis en mente, que vais a tener que leer mucho y que igual no os gusta tanto leer, pero vais a tener que hacer un esfuerzo porque además avanzar en esto, es decir, avanzar en las lecturas es algo muy muy importante para poder entender los conceptos y para poder entender lo que estáis estudiando. Y en general cuando pues le vas pillando el truco, porque a veces te cuesta un poco más entender a los autores o utilizan conceptos que tú dices de qué me estás hablando. Entonces yo creo que una vez que le pillas el truco, incluso te parecen súper interesantes, sobre todo porque si estás estudiando política es porque realmente tienes un interés en esas cosas. Otra cosa que me gusta muchísimo es que ya desde un primer momento los profesores te van metiendo dentro de esta necesidad, esto va más por el lado de derecho, de empezar a utilizar un lenguaje más jurídico y un lenguaje menos, incluso siendo formal, pues menos coloquial en el sentido de los textos jurídicos. Es decir, que poco a poco sientes la necesidad de empezar a utilizar otros términos en tus trabajos y yo creo que obviamente queda muchísimo por aprender, por ejemplo, a mí que simplemente estoy en mi primer año, pero yo creo que esto es algo que se hace de forma muy rápida, porque incluso estando en mi primer año ya he notado que mi forma de expresarme en mis trabajos cambió de forma radical desde mi primer trabajo o desde la primera sentencia que analicé hasta la última que pude haber entregado. Y yo creo que esto es muy importante porque al final estás aprendiendo otro lenguaje muy distinto y al final cuando a estas alturas, ¿no?, te pones a leer una sentencia sencilla, pues ya ves que lo estás empezando a entender todo, que entiendes los distintos términos con los que se refieren a las mismas figuras o a los mismos procedimientos. Y yo creo que eso está muy muy bien y que es importante que se estudie desde el primer momento porque al final asienta una base importante que te va a servir a lo largo de toda la carrera. Bueno, y también decir que es algo que se aplica a las dos carreras, es que es importante que si quieres estudiar Derecho y que si quieres estudiar Ciencias Políticas tengas al menos un poco de interés, bueno, como te dije, la lectura, pero más cosas como por ejemplo en el debate, porque son dos carreras que suponen muchísimo debate y muchos debates que pueden suponer un conflicto incluso personal en el sentido de que ni tú mismo estás muy seguro de lo que piensas y que incluso en algunas ocasiones te va a hacer cambiar tus opiniones al escuchar las opiniones de otras personas. Entonces tienes que estar dispuesto a debatir y también tienes que estar dispuesto, incluso aunque tengas unas opiniones muy, muy, muy claras, tienes que estar dispuesto a escuchar las opiniones de los demás. O sea, no simplemente dejarlas pasar como a veces hacemos en las conversaciones que nos dan un contraargumento y lo dejamos pasar y simplemente pensamos en nuestro argumento. O sea,
Eso no está bien, tienes que realmente analizar y pensar el argumento que te ha dado otra persona, porque esa es la única manera de aprender un poco o de hacer un poco de pensamiento crítico hacia tus propias ideas. También tienes que estar interesado en la resolución de conflictos o en el análisis de conflictos, y esto lo sigo aplicando a las dos carreras. Además, también estaría bien mencionar que es bueno, es un plus, tener buena memoria, porque me parece que sí que, aunque haya cambiado y ahora sea un poco más práctica, sigue siendo una carrera donde hay que memorizar un montón de cosas. Creo que el hecho de que la hayan hecho más práctica hace que sea mucho más fácil, porque cuando tú en un caso práctico te encuentras 10.000 veces con el mismo artículo, al final se te acaba quedando el artículo, e incluso se te acaba quedando lo que dice ese artículo. O sea, me parece que lo facilita muchísimo, pero al fin y al cabo sigue siendo bueno que tengas buena memoria. Pero bueno, en general quería decir que mi experiencia está siendo súper positiva, a mí me está gustando muchísimo, no es lo que yo esperaba, es mejor de lo que yo esperaba. Yo no esperaba que me gustase tanto ciencias políticas como me está gustando, y la verdad es una carrera que me está gustando muchísimo. Y que compite con la de Derecho, es decir, no sabía decir cuál de las dos carreras me gustaría más. Tenía miedo por estudiar Derecho, por si realmente era un tostón como todo el mundo decían, o si realmente es una carrera aburrida donde solo hay que memorizar cosas, y en mi opinión personal no lo es. Cada uno tendrá una opinión porque cada uno tiene unos gustos distintos y eso está bien, pero a mí me está gustando mucho la carrera y me parece súper interesante y entretenida todo lo que estoy aprendiendo. Así que sinceramente yo creo que si os sentís representados o reconocéis con alguna de estas cosas que he dicho, o creéis que os podría gustar estudiar la carrera, no dudéis en hacerlo. Si tenéis alguna pregunta sobre la carrera, dejadla en los comentarios y trataré de hacer un vídeo respondiendo a vuestras dudas sobre la carrera. Y muchísimas gracias. ¡Chao!